comentaron su compañera, pues ya lo vemos con calma. Ya está iniciada, ya le doy cerrar. Pero ocurre eso, llegan a encontrarme con esa dificultad, o si llegan ustedes a encontrar, luego, no se preocupen, coméntenme y lo soluciono. Ya ve como lo de las evaluaciones y fue error mío porque trataba de checar y decía dónde puse mal la del cuestionario, sobre todo de fenómenos sociales, y he estado corrigiendo porque todavía sigue apareciendo algunos problemas con las evaluaciones de algunos compañeros. No hay problema, Jessica. No, al contrario, y con toda su confianza, como ahorita, nunca voy a molestarme ni nada. Y gracias, porque ya me mantienen al día. Y disculpa de antemano, porque yo con esto de las alergias, no me... Ya fui al médico, pero pues, me recetan puro medicamento antialergia y nada más. No, como no sé ya qué hacer. Tengo a veces muy ronco y como me la paso hablando más seguido, quizá también eso, pero hay días que nada, no se me manifiesta nada. Pero sí, cualquier cosa con confianza, Usted me dice, y espero también poder apoyarlos en todo lo que se pueda. Y otro comentario más referente a esto. Ustedes, como se habrán dado cuenta, trato de que sea nada más un cuestionario y un foro. Y el foro no aparece siempre. El foro nada más aparece en esta sesión, en esta semana, y las otras 2 semanas restantes que nos tocan de evaluaciones, nada más van a ser 2 cuestionarios. Voy a procurar ahorita ya evitar el foro, porque sé que también se le va a empezar a acumular las actividades de otras materias. Hay algunos alumnos que me han escrito para comentarme que si podía extenderse las actividades en cuestión de entrega y eso. Y recuerden, sí, qué bueno, mire, me agradezco mucho que contestó el foro. Recuerden, ninguna actividad, trabajo va a ser cerrado, solamente lo cierro un día antes, si acaso 2 días, pero las primeras actividades que ya empiezo a calificar y evaluar para tener oportunidad también de ir entregándoles sus... Y han sido muy buenas. No que quería preguntarle a una de sus compañeras, pero ella entra el día de ayer sobre una actividad que me envió de su comunidad. Las están haciendo bastante bien, eso les felicito mucho y quiero mostrarles cómo están realizando esa actividad, que no es compleja, que van a ver que es más de cotidianidad, de lo que viven ustedes en su lugar de origen. Y hay algo importante que les quiero comentar. Esta actividad de la comunidad va a tener su peso como si fuera una de las actividades de la investigación que realizaron la primera sobre su PowerPoint. Y el video, si se recuerdan que comentábamos un video que ustedes realizaran, lo más seguro es que se le dé como una validación de puntos extra. Y eso le va a resultar mucho más beneficioso. ¿Por qué? Porque aparte de que todo lo demás que ya me han entregado se va a acumular, va a ser su calificación respecto a foros, actividades, etcétera, el examen desaparece como una rúbrica nada más del parcial y el trabajo final sería de la comunidad. Y el video, que ese sí me gustaría, ojalá me gustaría mucho que fuera una participación más general y que pudieran hacerlo todos, que no pasara de 2, 3 minutos y que ustedes hagan así una presentación del tema que eligieron, sobre todo en PowerPoint, que ahora me lo platiquen y me digan su importancia y eso con la misma estructura, procurando que abarque menos tiempo y van a ver si es un minuto, si acaso 10 segundos dedicarle a cada PowerPoint. No importa que ustedes tengan su guía de lectura, la pueden tener así en la mano, lo que van a ir diciendo cada PowerPoint y que se viera así su rostro,
Si no quieren que se vea su rostro, presente el puro PowerPoint y vayan moviéndole y haciendo la presentación en videograbación. Sería ideal que se presentara, y si no pueden, no hay problema. Ustedes me lo narran viéndome hacia la cámara o su cámara de celular, y háganle como algunos de sus compañeros, porque ya hubo compañeros que me enviaron esa actividad. Me decían, es que yo no quiero que se vea mi video y etcétera, ¿no? No hay problema que no se presente, nada más que sí va a ser importante para que ustedes les cuenten puntos extra, que los suban a la plataforma. Pero ya se los voy a decir con calma la semana que viene, porque recuerden que faltan todavía 2 semanas y vendría hasta la tercera semana de agosto y el cierre para entregar de esa actividad de video como puntuación extra. Pero ya lo vamos a ver con calma. Y bueno, si no tienen ahorita comentarios sobre esto o otra, con toda confianza también, recuérdenme o participen ustedes. Aquí me gustaría ver en esta cuestión, referirme a lo que son las llamadas instituciones del Estado mexicano. Y vamos a ver ese tránsito entre el llamado estado de bienestar, o antes conocido de manera peyorativa incluso, u ofensiva, como populismo, que se le achaca mucho a Echeverría y que hoy en día vuelve a tomar como cierta fuerza para hablar sobre todo del gobierno de actualmente en México, o gobierno de Donald Trump, o Biden, que está tomando ciertos aspectos iguales, o Latinoamérica, que están ganando las izquierdas y dicen, ya son gobiernos populistas. A pesar de que especialistas los llaman así, yo creo que son incorrectas esas terminaciones, y vamos a ver la diferencia entre ese estado de bienestar o populismo, que le pongo entrecomillado, al neoliberalismo, y cómo se transitó de uno hacia otro, procurando que en esta primera veamos una introducción histórica muy general, y vamos a hacer un pequeño quiz o cuestionario para después empezar a abordar lo que va desde la ciudadanía y la democracia y lo que nos lleve. Recordando que aquí serían 3 sesiones sincrónicas entre lo que estamos viendo del tema y cualquier duda que empiece a surgir sobre las actividades, su participación en los foros, etcétera. Reiterando lo de los foros, también recuerden, si lo ponen fuera, porque todavía se siguen presentando algunos del foro, a mí lo que me va a causar es que choquen dos evaluaciones. Y lo que está haciendo el programa, o lo que hizo con anterioridad, espero que no pase en este tramese con el Blackboard, que es el programa donde estamos trabajando en la plataforma, no reconocía al final de cuentas ninguno de los dos, ni tu participación individual que estaba fuera del foro, ni la que estaba dentro de la que yo había abierto. Procuren entrar a mi foro y háganlo ahí, porque los foros están creados de tal manera que uno participa a partir de uno y empieza a generar. El problema es que no he encontrado, y lo sigo preguntando en nivel técnico, pero no hay solución a este aspecto, debido a la plataforma, que recuerden que es una plataforma libre, que no se cobra a las instituciones ni nada, pero así están hechas. Que no digamos, que me diera la posibilidad de que yo haga el foro, lo abra, y que a ustedes no les permita generar un foro afuera. Y entonces, si se dieron cuenta que en las primeras aportaciones del foro había muchos abiertos, y les empezó a escribir algunos, y otros, como afortunadamente, como ocurre con sus grupos, como se ven en el WhatsApp y eso, les pasaban esa información, y eso me ayuda mucho. Pero también me gusta comentarles, sobre todo para evitar que no les tomen en cuenta su participación en foro. Procuren entrar y coméntenlo, por favor, con los compañeros, porque hay algunos que entran, y hay algunos o varios que están entrando nuevos, o diríamos nuevos alumnos, porque no habían entrado a la plataforma,
y me dicen, gracias porque ya me comentaron que sí están aceptando las actividades y que bueno, y les agradezco a ustedes que les digan a sus compañeros y siguen mandando, pero hacen eso, de abrir sus participaciones aparte y eso va a provocar a la larga que no se tome en cuenta en la plataforma. Bueno, vamos a ver entonces estas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué ocurre en en el desarrollo del México contemporáneo? Vamos a tener un acercamiento, sobre todo general, respecto al llamado política económica, porque eso es uno de los principios o de los temas que debemos abordar para empezar a entender las instituciones que abarca y sobre todo cuál es el cimiento. Y que lamentablemente en una sociedad capitalista como la nuestra, pues las políticas económicas van a impactar mucho más que una política cultural o de salud, eso, etcétera, porque son las bases del capitalismo, la economía y todo el desarrollo como tal. Entonces, el tema primordial es la interacción del individuo con las llamadas instituciones del Estado mexicano. ¿Cuáles son esas instituciones del Estado mexicano? Bueno, cuando vamos a partir de instituciones, a partir del reconocimiento. ¿Y qué es lo que buscamos obtener en esta clase en estas sesiones al abordar la relación de los ciudadanos con el Estado? Que ustedes, entre todos, evaluemos esos beneficios que las diferentes instituciones, ya veremos cuáles son, que van a conformar el Estado mexicano, nos van a otorgar a nosotros o proveer o nos van a ser dadas para nosotros a partir de analizarla, tanto sus características como los elementos que van a intervenir para tal fin, para que nos sirvan, por decir, o no por decir, más bien de qué manera esas instituciones creadas a partir del gobierno del Estado nos van a servir. Y al mismo tiempo de ver si nos están sirviendo o no estas creaciones de los estados o de las instituciones, tomar una postura crítica y buscar proponer como individuos o ciudadanos pertenecientes a este Estado mexicano y cuáles son, a partir de reconocer también sus defectos o su lado positivo, cuál sería también el beneficio y cómo propondríamos. Por supuesto, hablamos desde un ambiente donde nosotros vamos a aprenderlo, vamos a reconocerlo y quizá cuando empecemos a analizar y a hablar de esa propuesta. ¿Por qué era importante que ustedes realizaran la segunda investigación en ese sentido? Porque van a ver que tiene mucha coordinación. La investigación de mi comunidad va a tener más sentido después de lo que estamos viendo en estas dos clases o en estas clases, porque nos van a acercar a los elementos institucionales de mi comunidad. Ya no los voy a ver como algo ajeno. Ese es el principio, el objetivo de un aprendizaje significativo, porque me hablan de muchas situaciones en las escuelas o en los centros escolares donde hay contenidos que yo aprendo, pero me lo dicen con justa razón. Pero eso que tiene que ver o cómo me impacta de verdad en mí o cómo me va a servir ese conocimiento contenido. En la actividad con investigación 2 de investigar a mi comunidad o acercarme a lo que ocurre, como les digo, les voy a presentar posteriormente un trabajo de una compañera. Ahí ya me queda muy claro y también creo que a ustedes les va a quedar muy claro que sí hay un entendimiento o una coordinación en esta investigación 2 para que ustedes también asimilen y se den cuenta que mucho de lo que ocurre a nivel de tu comunidad parte de la creación institucional desde un Estado.
ya sea de lo económico, desde lo cultural, desde lo religioso, lo político, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas instituciones del Estado mexicano? Pues desde el ámbito político, como decíamos, económico, cultural, educativo y de salud. Pero vamos a ver qué ocurrió, cómo fue ese tránsito de llamado del estado de bienestar que va a llevar a implementar eh, Echeverría, sobre todo a partir de 1970, porque vamos a empezar, y eso es una de las preguntas que se le va a hacer ahorita en el quiz. ¿Cuándo inicia la crisis en México? A partir de 1970. A finales de los 60 y a principios de los 70, incluso durante ese periodo, y empezamos a tener crisis tras crisis en México, derivado de unas políticas económicas muy mal llevadas por el Estado mexicano y que van a ser detonante a todos esos grandes problemas nacionales y que se van a extender hasta el año 2000, estas llamadas crisis de fines de gobierno. Cada 6 años, cuando cambiaba un gobierno, venía una crisis económica fuerte y tiene que ver con ese tipo de política económica que implementamos en México de manera muy errónea y que tiene que ver también con dos factores. Eso todavía no les pregunto, pero sí lo vamos a abordar. La corrupción invade a prácticamente todo el Estado mexicano en todo sentido y la impunidad. No se les castigaba y todavía no se les castiga como debe de ser a todo aquel que, funcionario público sobre todo, comete un delito y sobre todo robo económico que va a afectar al Estado como tal. Vamos a ver esta transición entonces desde el estado de bienestar o populismo al neoliberalismo. Y a partir de ver este video, me gustaría mucho que hicieran esa reflexión. ¿Cuál fue la política económica en México durante el periodo? Sobre todo vamos a ver un periodo de 1940 a 1990 y nos va a explicar qué ocurrió con esa primera crisis y qué llevó a la crisis en México. Siempre hablamos de la misma política económica en este periodo de 1940 a 1990. Vamos a ver si es lo mismo. El neoliberalismo creó mejores condiciones para los mexicanos. Y recuerden, vamos a ver qué fue el neoliberalismo como tal. Como saben, ahorita les pongo el video y voy a quitar el sonido. Pero después de eso entramos una pequeña introducción y vamos a ver el quiz o el cuestionario. Y si tienen dudas antes de entrar, me dicen. La primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés,
con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Al principiar la década de los 70, la economía mexicana comenzó una etapa crítica en la que desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial y el desarrollo estabilizador, surgiendo síntomas de deterioro. A la situación de crisis se sumó el problema de un notable crecimiento de la población, cuya demanda de empleo no encontró satisfacción ante el descenso de la actividad industrial. Esta situación de estancamiento se expresó también en un atraso del sector agrícola, cuyos recursos, al servir básicamente a la industria, no pudieron ser reinvertidos en el campo. La escasez de recursos, así como la creciente dependencia tecnológica y financiera del extranjero de la industria mexicana, condujo a un constante endeudamiento del país, agudizando la crisis en los años 70 y 80, no obstante el auge petrolero de esa época. En efecto, los aspectos negativos de la crisis económica fueron aliviados en parte por el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país.
El gobierno de José López Portillo inició entonces un importante programa de explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. El gobierno aprovechó los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras para desarrollar un programa de creación de empleos, que sin embargo se basó en un excesivo gasto público. No obstante, al disminuir los precios internacionales del petróleo, el gobierno enfrentó serios problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y pérdida de valor de nuestra moneda. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid enfrentó este serio problema disminuyendo el gasto público y vendiendo empresas estatales. De igual forma, se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en las décadas anteriores. Por otra parte, se trató de alentar la inversión, impulsando la producción manufacturera a través de las maquiladoras y estimulando el progreso tecnológico por medio de la llamada reconversión industrial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ya no pudo absorber el creciente desempleo generado en el campo mexicano, que ha continuado con la migración de campesinos a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo. En la actualidad se presentan serios problemas, tanto en el campo como en la ciudad, por el crecimiento de la población y la contaminación ambiental. El crecimiento económico de México en las últimas 5 décadas ha puesto los recursos naturales en manos de la sociedad. Sin embargo, su aprovechamiento ha generado serios problemas de contaminación y desequilibrio ecológico. El México de hoy y del mañana dependerá entonces de una adecuada utilización de sus recursos naturales, así como de un desarrollo industrial y agrícola racional y equilibrado. Vamos a ver entonces que a partir de 1940, como lo mencionan aquí, hay un gran crecimiento en México debido a la Segunda Guerra Mundial y que empieza a provocar el aumento de mercancías. Los países industriales o los grandes países industriales, como están participando en la guerra directamente, ya sea Alemania, bueno, todos los grandes países industriales de Europa, Francia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos entra posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. México entra como el sustituto de esas grandes naciones y empieza a haber una demanda de mercancías que no se obtiene en otros lados. Y lo que provoca eso es el gran desarrollo industrial en México, de todo esto de papel, de carbón, de productos electrónicos, etcétera, etcétera. Te va dando un crecimiento importante. Sustituye a esos grandes industrias. Y hablamos que de 1940 a 1970 es el llamado, como le dirán, el milagro mexicano, es porque el crecimiento es único. Pero la mano de obra está por los suelos. Así es, siempre estuvo por los suelos. Siempre estuvo por los suelos. Y los sueldos, pues, al mismo tiempo muy afectados. ¿Qué ocurre con este proceso? Que vamos a encontrar dos grandes desarrollos que van a significar desigualdad en cierto aspecto, porque, bueno, a esta primera etapa la vamos a conocer como de crecimiento industrial, debido a lo que mencionábamos de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a encontrar que a lo largo de todo ese proceso se empieza a privilegiar, así es, el producto nacional, se empieza a proteger mucho la industria mexicana, pero sobre todo para generar productos de exportación, lo que provoca también un descuido de la producción nacional, de lo llamado industria mexicana o nacional. Después entramos a la etapa del llamado desarrollo estabilizador, que es tratar de solventar esta problemática, porque después de que terminaron la Segunda Guerra Mundial y ya se empezaron a reconstruir las naciones, ya estamos hablando de los años 50
y principios de los 60, y empiezan ellos a tomar el mando. Dicen, ya dejamos mucho tiempo a México, por ejemplo, de que produciera todo lo que nos hacía falta, pero ya entran otra vez a dominar el mercado mundial. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Todo el mundo nos habla de que hubo una industria mexicana del cine, o la llamada época de oro del cine mexicano, y no fue contra... Si tú la ves esa época de oro, fue específicamente durante la Segunda Guerra Mundial donde crece como nunca. Y posteriormente, poco posterior, de 1900, a finales de los 30, principios de los 40, hasta 1950, a principios de los 50. ¿Por qué? Porque México es el proveedor de personajes, de industria. Muchas películas se hacen en México y se ven en el mundo. Por eso hay grandes actores, actrices que son manejados como ídolos del cine, etcétera. Entra nuevamente la industria mexicana, estadounidense, y empieza a desplazar las industrias de todos los países. Sobre todo a México le pega, y viene la llamada industria hollywoodense. Y hoy en día no se diga, vemos mucho más cine estadounidense o referente de allá que mexicano. ¿Por qué? Porque vino otra vez a tomar el control. Así sucedió en muchos aspectos. México, ¿qué hace? No lo hace de manera errónea, pero busca al principio volver a estabilizar su mercado interno, pero siempre en aras de lograr el desarrollo a partir de hacia afuera. ¿Qué sucede? Hay dos grandes etapas económicas. Durante ese milagro mexicano de 1940 al 70 hay un gran crecimiento industrial en una primera etapa. Se apoya a las empresas nacionales. Por eso se crean los llamados aranceles. Por ejemplo, si yo tengo dos productos idénticos, uno viene de afuera y otro es mexicano, creo el impuesto de arancel para que no compita en igualdad con el producto mexicano. Si vienen dos productos idénticos, le meto impuesto de arancel y hago que el precio del producto extranjero cueste más en México. Y entonces la gente empiece o se cargue a consumir los productos nacionales. Eso funcionó al principio. ¿Cuál fue el gran error? Que a las industrias, al producto mexicano, como lo ayudaron tanto, no le permitieron que se desarrollara. Y entonces empezaron a crear productos de mala calidad, como al principio pasaba con los chinos. Empezaban a producir cosas malas y de muy mala calidad, aunque estuvieran baratas. Y ya no pudo competir la producción mexicana con la producción internacional. Después viene la etapa del desarrollo estabilizador que ves aquí, y donde se le da más prioridad a las llamadas empresas transnacionales, que son otras empresas extranjeras, para que ellas vengan a invertir en México. Eso provoca una gran desigualdad económica. La gente que ya no tiene posibilidades de seguir trabajando, incluso las pequeñas comercios o empresas, empiezan a verse afectadas por esas grandes empresas transnacionales y que terminan por desplazarlo. Y hay una gran migración del campo a la ciudad porque nunca se cuidó el campo como tal. Se cuidó que se generaran productos para venderse al extranjero, pero el campo nacional o más pequeño, el que proveía a las localidades, a los pueblos, fue muy descuidado y se tuvieron que trasladar a buscar trabajo por ese gran crecimiento. Si tienen oportunidad, sobre todo ustedes que son tan jóvenes, de ver esa película que se llama El Mil Usos con Héctor Suárez, ahí les va a quedar claro cómo la pobre gente del campo tiene que no se ve con otra posibilidad que irse a la ciudad porque ya no tienen que comer. Prácticamente se están muriendo muchos de hambre en los pueblos porque se habían dedicado al campo, pero no tenían otra experiencia en otras áreas y se van y a trasladarse a las grandes ciudades a ser maltratados,
trabajar en labores muy insalubres, pésimas, salarios, como diría su compañera, muy bajos. Se descubre a finales de los 60, a principios de los 70, petróleo. Y entonces dice, ya viene la era del petróleo, gracias al petróleo vamos a poder sobrevivir. Pero ¿qué sucede con ese petróleo? Que se vuelve a volver como el principal proveedor de la economía. Y por eso se habla de un auge petrolero a finales de los 70. Toda nuestra economía se basa en el petróleo. Dice, es que descubrimos grandes pozos petroleros y de ahí vamos a sacar la riqueza. Y entonces hay que comprar productos del extranjero y que si no tenemos, no importa, tenemos petróleo, vendemos nuestro petróleo y sacamos dinero y compramos otros productos. Y se descuida otras industrias. Y afuera, la manufacturera, la agrícola, la comercial, etcétera. Y como se le genera de tal condiciones, todo se aprovecha al petróleo, surgen dos fenómenos: dependencia total al petróleo en la economía, y se genera también una política social enfocada a proveer de recursos, ya sea por despensa, por generar trabajos en el sector público o los llamados burócratas, el Estado mexicano, y lo que hace es que la gente perciba que es populista Luis Echeverría, porque está repartiendo dinero, está dando dinero y no está generando otro tipo de riqueza. Y hoy en día se le hace un comparativo y vamos a ver que no es así con el gobierno de Andrés Manuel, porque en México en los 70 con Díaz Echeverría todo estaba cambiando y todos querían ya ir a la política neoliberal. El neoliberalismo es diferente. Van a ver que es una postura económica del capitalismo que dice que hay que hacerlo diferente. Y en este periodo, tanto Estados Unidos hoy en día, hoy, 2020-2021, dice Estados Unidos, Europa, muchos países de Asia, Latinoamérica, dicen no, ya no queremos neoliberalismo y volver a apoyar al gobierno y a los estados. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Provocar al mismo tiempo que en México se genere una política económica donde se va a proveer a los estudiantes, a todos más allá de los estudiantados, también se va a proveer a las personas mayores de 60 años o 65 de dinero, pero generar otro tipo de dinámica económica. Después lo vamos a ver con calma, pero van a ver que es muy distinto a lo que ocurría en los 70. ¿Qué provoca? Como se depende tanto del petróleo en 1970, viene una crisis internacional del petróleo, porque en el Medio Oriente, Arabia Saudita se enfrenta contra Irán e Irak a finales de los 70 y provoca que caigan los precios del petróleo. Eso inmediatamente le va a afectar a México porque dependemos nada más de ese recurso natural. Entonces, si antes recibíamos $100 por cada barril, en ese momento eran aproximadamente, nos hablaba de 20 o 30 dólares por barril, cayó tanto el petróleo, el precio internacional del petróleo, que se empiezan a recibir $1 o $2. Pero solo en ese tiempo sí, eso ocurrió cuando cayó en ese del petróleo. ¿Qué ocurrió en el 2020? ¿Se acuerdan? Salió una noticia, es que el petróleo ya no vale. Y llegó un momento que no valía nada. Ah, sí, pero ahí ocurrió que la economía se paralizó. Y hoy en día, no sé si sepan, pero ya casi están $80 el barril. Ya va muy alto. ¿Qué sucede entonces en México? En 1970 todo el petróleo se queda en México. Ya no hayamos cómo qué hacer y se vende muy barato. Y viene una gran crisis en México. Y de ahí empieza el problema de las crisis fuertes en el país. ¿Qué sucede después de esto? Aquí también lo vamos a ver a posterior. Que
de pasar de este estado de bienestar o populismo, cuáles son sus características, como les comento aquí, que es, que mencionamos, este estado de bienestar o populismo consiste en propiciar un porcentaje importante de los recursos o proporcionar a la población trabajadora, algo muy parecido que está dándose en este momento. Pero en ese momento solo era en México o en algunos países. Hoy en día es diferente. La gran mayoría de los estados del mundo están tomando cierta política de estado de bienestar, porque a diferencia del estado de bienestar frente al neoliberalismo, que vamos a verlo aquí, el neoliberalismo no es otra cosa que lo que va a provocar es que no intervenga, dice el neoliberalismo, en asuntos públicos, en lo que, especialmente en lo que se relaciona a las industrias o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a hacer el neoliberalismo o va a poner esa política económica capitalista mundial, va a decir, tu Estado empieza a vender tus empresas. Ya no queremos que tú intervengas. Por eso, hoy recordarán, sobre todo, ustedes son unos niños, ¿no? Pero en mi etapa de niñez y estudiante, Teléfonos de México pertenecía al Estado, las bancas o el banco pertenecía al Estado, los aviones o las líneas aéreas pertenecían al Estado, la minería, la industria, muchas cuestiones industriales pertenecían al Estado, etcétera. Dice el neoliberalismo, no. Tú lo que debes de hacer es vender todos esos estados o gobiernos y vendérselos a capitales privados. Y por eso Carlos Slim llega y compra Teléfonos de México, compra restaurantes, y eso sí lo vuelve eficiente, es correcto. Pero eso provoca que todos estos grandes empresarios privados empiecen a imponerse sobre el Estado nacional. Y en México, por eso apenas estamos hablando de que están subiendo el salario mínimo a los mexicanos y que es de manera fuerte y gradual, pero se está dando porque los estados nacionales del neoliberalismo, empezando con Miguel de la Madrid y terminando con Peña Nieto, decían, no vamos a intervenir nosotros, el mercado se regula solo con libre competencia. Y contestan a la gente que sabe sobre economía y dice, no es verdad eso, es una gran mentira, generan monopolios y riqueza en unas pocas manos. Slim, pongamos un ejemplo en México. Slim llegó a ser uno de los más ricos del planeta. ¿Por qué? Porque generó mucho monopolio. En México, a nivel nacional, quien impone todavía el teléfono es Teléfonos de México, Telmex. Si es eficaz, es eficiente, te van y te arreglan rápido el teléfono, porque en mis tiempos si tenías teléfono y no pagabas, no te lo volvían a conectar, ni otro. Y si se descomponía, tardaron de 5 a 6 meses en arreglarlo, porque todo eso lo proveía el Estado y lo dejó intencionalmente que entrara en nuestra mentalidad de que estaba mal y empezaron a sustituirlo. Por eso decían es que Teléfonos de México, si no se vende a capital extranjero o privado, nunca va a ser eficiente. Y el gobierno, con tal de deshacerse de eso, lo dejaba. Ustedes se van a dar cuenta también muy fácil. El sector salud, tanto el IMSS como el ISSSTE, es pésimo, pero no por la gente, porque los servicios faltan, no hay medicinas. Eso de que digan, es que no hay medicinas en este gobierno, es otra mentira. Nunca hubo medicinas. Yo me he tratado varios padecimientos crónicos desde hace tiempo, años, y siempre era lo mismo. Y el trato no era, bueno, en ocasiones era malo, pero las clínicas son muy deficientes, porque hacía el gobierno, lo que hacía es dejarlas, que todo el mundo creyéramos que no podía el Estado mejorarlas, y dice, vea cómo está el seguro social o el sistema de salud,
¿qué les parece si los vendemos a capital privado? Y el capital privado entra y maneja eso, y eso es malísimo. En Estados Unidos, en Chile, en Europa, por eso les está pegando como nunca la epidemia o la pandemia del virus ahorita, porque se descuidó, el Estado descuidó ese sector. Querían hacer lo mismo con la educación. En México ya íbamos para privatizarla completamente. Si de por sí surgieron muchas escuelas privadas, hoy en ese momento querían ya todo privatizarlo. Y también iban en esa función el agua, que se privatizó en Bolivia, se privatizó en una parte de Argentina, se había privatizado en partes de África, etcétera. Eso es malísimo. Ahora, ustedes me dirán, pero en grandes países o en muchos países no se privatizó el agua, incluso es libre para todos. Déjenme decirle que una parte sí se privatizó, cuando se empezaron a vender los garrafones de agua con agua más pura, ya estamos hablando de una privatización. Hoy en día estoy seguro que todos, casi el 99% de nosotros, tomamos agua de garrafón y agua de la llave, porque nos meten esa narrativa, nos hacen creer que eso es mucho más eficaz, eficiente y buena la que provee una empresa privada que la que provee o nos da el gobierno. Y entra el nuevo gobierno de hoy, que sería en México, entra el nuevo gobierno de Trump cuando entró él, y Joe Biden está haciendo lo mismo en Europa, en Latinoamérica, y dice, no, ya hay que hacer un lado del neoliberalismo y vamos a darle paso a un nuevo capitalismo donde otra vez el Estado tenga el control. Por eso la pelea ha sido fuerte en este gobierno contra empresarios y que les diga, imagínense, el nuevo gobierno les está diciendo, igual está ocurriendo con Biden, está aventando unos pleitos fuertes, está ocurriendo en Asia, en Europa, que les diga, no, empresarios, ustedes no tienen todo el control siempre y yo voy a controlar lo que considero prioritario. Y por eso otra vez está buscando sanar México, petróleo mexicano, abrir la industria de la comunicación, el gran Tren Maya, por decirlo. Aquí en el norte, no sé si sepa, pero se está buscando otra vez tener el control, por lo menos del sector industrial. Dos grandes cosas simbólicas están desapareciendo o desaparecieron a partir del neoliberalismo. En el norte, la cerveza Cuauhtémoc es el gran símbolo del norte, como gran industria mexicana que ha logrado trascender fronteras. En el centro-sur, Corona. Pues déjenme decirle que las dos son de capital ya extranjero. En el neoliberalismo se vendieron. Heineken, así es, Francisco. Bueno, los hombres sabemos, ¿verdad? Entonces, Francisco, los sabemos que ya el control lo están perdiendo Estados Unidos y lo hago a sus compañeras. Jessica, China, así es. Pero China lo que está usando es híbrido. Está teniendo control mundial, incluso económico, pero no descuida sus grandes capitales nacionales o industrias que dicen, no, esta yo las controlo. El agua, el recurso natural, que puede ser otro aspecto, que puede ser la agricultura, lo que considere vital para el país, dice, eso no lo va a controlar a nivel extranjero. Y en México está haciendo lo mismo que en otros países, controlar lo que nos pertenece, hasta en los planes de estudio. Eso es muy correcto lo que acabas de decir, Jessica. La educación también se vio, sobre todo, muy forzada a seguir los esquemas, lo que menciona su compañera. Y México no lo hace. Es exacto, Sonia, no lo hacía todavía hasta el 2018. Cuando empezaron a ver, mire, cualquier gobierno que entrara, no nada más el de Andrés Manuel, cualquier gobierno que entrara tenía que tomarse ya ese camino, porque a nivel mundial ya no era sostenible el neoliberalismo. Por eso siempre le recomiendo El fin de la globalización, que sacó un economista mexicano,
donde él empieza a decir de ese tema. Y estamos hablando a principios del 2010. Ya los estados, los gobiernos nacionales deben controlar otra vez la industria o los sectores vitales. ¿Por qué? Porque los privados ya no deben de tener tanto control. Por eso hablamos ahora de salarios mínimos más altos, petróleos mexicanos buscando abrir otra vez el sector mexicano, la educación, que se tenga el control desde el país. No sé si sepan ustedes, pero el currículum o los contenidos son de Francia, ¿eh? Y además competencias, ese paradigma de educación, ese viene de Francia. El constructivismo viene de Europa y viene primordialmente de Alemania. Esos paradigmas de educación son de otros países, los adaptamos al país porque se imponen desde fuera. Igual sucede en la industria, igual. Nosotros conocemos más películas extranjeras, sobre todo de Hollywood, de Estados Unidos, que las nuestras. Les decía el día de ayer, esta novela, no es novela, es un ensayo muy bueno, que se llama Planeta Americano, a ver si lo ven ahí, del autor Vicente Verdú, el Planeta Americano, muy buen ensayo, donde dice, no, Estados Unidos se preocupa de que todos sepamos de su cultura, de su nivel de vida. ¿Quién no conoce hot dogs, hamburguesas, pizzas, pollo Kentucky, Coca-Cola, Pepsi? Todo eso viene de allá. ¿Quién no las conoce? Porque exporta su cultura, exporta su industria, pero él se preocupa mucho, Estados Unidos, de no importar cosas. ¿Qué le está ganando a Estados Unidos? Toda esa migración. Ustedes van a California o van a Texas y mucha gente habla español, o hay mucho pocho, o hay mucho chicano, como les dirán de su cultura. Y entonces, huitlacoches, y los huitlacoches sí son ancestrales. Como dice, todo ese tipo de gente, no de gente de cultura, se está exportando, pero a fuerzas. Por eso Estados Unidos se preocupa mucho de no permitir que se controle muchos aspectos de sus economías que está exportando. El neoliberalismo se impone como un sistema capitalista, pero también el estado de bienestar. Nunca hemos dejado de ser capitalistas. Que se tomen aspectos del socialismo, lo hacen todos. Porque hoy dicen, es que se les ayuda a los niños, se les da dinero. Es más, el término está muy mal aplicado. Una persona que estudia no es niño. El NINI es referente a ni estudia ni trabaja. Ese es otro tipo de sector. Y hay en muchos países como en México, ese tipo a las personas que no pueden ni estudiar ni trabajar son porque el Estado o los gobiernos no pueden proveer a todo el mundo de mano de obra o de trabajo. Y se queda ese sector ahí. Pero los que estudian los estimulan con economía. ¿Qué hacen, por ejemplo, para no hablar de México, en Estados Unidos? Hoy les decía, cada familia que es mayor de 18 años va a recibir $100. Si vienen a vacunarse, les vamos a dar $100 por ir vacunado. ¿Por qué? Porque están buscando que se vigorice la economía, que es primordial para el capitalismo, el consumo. Se debe de gastar. Va el efecto dominó. Lo explicaba también en sesiones anteriores a sus compañeros. Si un país decide manejar una política social donde les voy a dar dinero a la gente, como en México a los que estudian directamente y a las personas mayores de 65 años, lo que estoy haciendo es vigorizar la economía. ¿En qué sentido? Cuando le doy dinero a ellos, van a comprar productos. La gente, sobre todo la que recibe dinero de 65 y más, o estudiantes, lo que hace es comprarse productos de necesidad básica, aunque se compren celulares y eso algunos, o muchos estudiantes. Pero los adultos lo que hacen es comprar comida, primordialmente, o ropa, para subsistir. Lo que provoca en los centros comerciales, en los mercados, etcétera,
que las grandes industrias o nacionales o extranjeras empiecen a requerir más mano de obra para hacer más productos que se están vendiendo mucho. Entonces empiezan a contratar en sus fábricas, industria, en, la, en los sectores de comercio, etcétera. Se contrata para poder proveer de esos artículos que se están vendiendo. Entonces está haciendo un efecto circular, dominó. Yo le doy dinero a cierto sector de la población, va a gastar, va a requerir, va a pedir más producto, la industria va a tener necesidad de generar más productos. ¿Qué hago para hacer eso? Contratar a gente para que trabaje eso y le voy a dar salario y así otra vez vuelve el círculo, porque ese que ya recibe un salario va a poder gastar más y lo que busca es el capitalismo, en pocas palabras. Eso es lo que buscan hacer. Ahora luego entran los estados nacionales y vamos a generar empleos en ciertas zonas, etcétera, y vamos a invitar a empresas extranjeras o nacionales a que inviertan en el país y generen empleos. Eso es lo que se busca en todos los países. Imagínense esas batallas tan fuertes para dar las mejores condiciones. ¿Qué pasó con el neoliberalismo? Que las empresas empezaron a imponer condiciones. El Estado se empezó a hacer chiquito, nada más se cuidaba de que no hubiera revueltas y que se diera seguridad cuando no había, no hay todavía. Y las empresas decían, yo me encargo de contratar y de pagarles, pero al mismo tiempo no decían, pero yo también me encargo de dar el salario miserable y generar, aunque no me importa la pobreza, porque yo quiero ganancia. Y entonces ellos empiezan a volverse grandes y el Estado chico. Y hoy lo que se busca es equilibrar, estén en el mismo nivel todos los estados del mundo. Eso es la crítica tan fuerte que se le hace al neoliberalismo. Hemos visto entonces esas dos definiciones. Sobre esto, ¿alguna duda, comentario antes de entrar a lo que sería la evaluación? ¿Todo bien, todo correcto? Sí, profe, todo bien. Excelente. Aquí les paso muy bien, gracias también a Jessica y Miriam. Aquí les paso el link. A ver que está cortito y cerramos con esa evaluación. Somos 12, 11, ¿no? 10 alumnos. 10, ¿no? 1, 2, 6, 7, 8, 9. 9, en realidad. Porque yo soy el 10º. Sí, ahí les paso el link a ver si pueden entrar. Incluso a mí me pide código, profe, no sé si en el teléfono pide código. A ver, les paso este enlace, es directo, a ver si se los pide el código, se los paso también ahorita. El código es 886793. 886793. Ya pude entrar directo con el segundo. Ah, muy bien. A ver si lo pueden hacer como le hizo su compañera Blanca. No, también con el código, eso muy bien, ahí van. Entrando todos casi. Faltarían 3 personas nada más por entrar. Pero ahí van, ánimo, eso es todo. Abigail ya está con nosotros, Sonia, Javier, Blanca, Delia y Miriam. Y a ver qué tal les va con la evaluación. Voy a ponerles esta pantalla. ¿Verdad? Ya vamos a iniciar en un momento, nada más que entre sus compañeros que falten. Ahí están viéndose algunos.
Ánimo, Francisco, no lo veo aquí tampoco. Luli, yo sé que usted puede venir. Irma, supongo, ¿verdad? Irma. Ah, como Javier. Muy bien, Francisco Javier, entonces. Excelente. Ya es de ver a los demás. Jessica no la veo. Me había comentado, ¿verdad? Ah, Delia. Muy bien, Delia. Porque la compu está muy lenta. Ah, muy bien. Entonces, eres Delia, ¿verdad? No hay problema, Luli. Nos esperamos un ratito y ya. Si gustan, lo vamos a iniciar para cerrar esta sesión de hoy. Miren, y vemos entonces las preguntas. ¿Cuáles fueron? La primera, sus características principales consistían en proporcionar un porcentaje importante de los recursos a la población trabajadora, el llamado estado de bienestar, ¿no? A diferencia del neoliberalismo, que proclama la no intervención del Estado en asuntos públicos, especialmente en lo que se relaciona con empresas industriales o de servicios. Lo que les decía de ese neoliberalismo, el periodo de crecimiento industrial, agrícola y comercial en México fue de 1940 hasta fines de los años 70, cuando inician las crisis que les comentaba. El crecimiento industrial apoyó el desarrollo de empresas nacionales y el desarrollo estabilizador, eso durante el milagro, a empresas transnacionales o extranjeras, ¿no? Y por último, para la etapa de estancamiento y crisis a partir de los años 70,
la economía se apoyó únicamente del petróleo. A ver que comentábamos, era el único recurso natural que se apoyó bastante. Pero muy bien, ahí vemos lo que nos dice de las curiosidades o aspectos, de destacar de la prueba, etcétera, etcétera. Y eso nos sirve mucho, porque se van a dar cuenta que ese viaje histórico nos va a dejar una referencia importante. Después ya vamos a abordar lo que sería la cuestión de la ciudadanía y la democracia, pero ya lo veremos con calma. ¿Alguna duda, comentario antes de culminar con esto? Mis extraordinarios alumnos. ¿Todo bien, todo correcto? Mire, aquí para que hagan sus quiz. Muy bien, Blanca. Les agradezco también a todos por participar. Sonia, ¿tiene alguna duda? ¿O todo bien, todo correcto? Se refería, ¿verdad? Excelente, muy bien. Les agradezco bastante que hayan participado, que se haya dado su tiempo para estar en la clase. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cualquier cosa, ya saben, me escriben. No, al contrario, también gracias por estar aquí. Muchas gracias y Gracias por la clase, profe. Que pasen buenas noches todos. cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos.